La palabra para hoy la encontramos en el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículo 36, y dice la palabra de Dios: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Es quizás uno de los versículos más fuertes, más contundentes en aquellos que no han creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quedó claro a la luz de Efesios 1, 3 y 4 de que fuimos salvados por Dios para que vivamos en santidad. Y hoy a la luz de este versículo podemos preguntar de qué nos salvó Dios. ¿Por qué Dios entregó a su Hijo? Quizás es una pregunta fundamental en la vida de cualquier creyente, pero también de todo aquel que dice, bueno, yo estoy seguro de la salvación, si yo me muero hoy voy al cielo o no voy al cielo. Yo creo que es una pregunta que nos debe llevar a muchas reflexiones y pedirle al Espíritu de Dios que verdaderamente nos guíe. ¿De qué nos salvó el Señor? La respuesta está en este versículo. Al ser salvo, ya no somos enemigos de Dios, somos amigos de Dios, porque la ira de Dios la experimentarán todo aquel que es enemigo de Dios, es decir, aquel que no ha creído en el Hijo, porque el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dijo: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Entonces, ese Señor Jesucristo es el único camino para llegar al Padre, para entrar en la gloria de nuestro Dios. Pero todo aquel que no cree en el nombre de Jesucristo, su palabra es clara y volvemos a leer: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Y la ira de Dios también debemos entenderla como es un atributo de Dios. No es como la ira de los hombres, de nosotros que somos apasionados, que en un momento puedes estar bien, en otro momento te molestas, te irritas, en fin, eres iracundo contra alguien y ya te llenas de ira. Pero en el caso de Dios, cada uno de sus atributos, así como Dios es amor, este versículo aquí mismo en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 16, el versículo más citado, quizás el más conocido: de tal manera amó Dios al mundo. Este versículo, bueno, así como este versículo nos habla del amor, que es un atributo de Dios, por supuesto, sin duda que la ira también es un atributo de Dios. Entonces no es que Dios esté ahí con rabia, en la mañana amaneció con rabia y por la tarde ya se le pasó. No, la ira de Dios es una ira santa. Así como Dios es amor, es misericordia, es bondad, es de igual manera ira. Y esa ira es contra sus enemigos. Es un atributo que no es eterno, por cuanto cuando vengan los nuevos cielos y la nueva tierra, cuando ya todo sea como al comienzo, donde ya no existe el pecado, pues obviamente que ya no va a existir la ira. Y quiero leer en el libro del profeta Nahum, Antiguo Testamento, en el capítulo 1, la descripción que hace este profeta de Dios. Y quiero leer los primeros 6 versículos. Dice la palabra de Dios, mejor del versículo 2, capítulo 1, versículo 2 de Nahum: Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino,
y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende al mar y lo hace secar, y todos los ríos agota. Languidecen Basán y el Carmelo, y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante él, y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan, en presencia de su indignación. ¿Quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Y el versículo 7 dice: bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian. Es decir, de lo que Dios nos salvó a los creyentes, a los que hemos creído en su Hijo, es de la ira venidera, es de la ira final, el día en que todo el mundo incrédulo será juzgado por un Dios justo, un Dios que en su justicia, si Dios hubiese decidido mandarnos a todo al infierno, seguiría siendo justo. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, pero la diferencia está en que los que hemos creído en Jesucristo, Jesucristo con su muerte en la cruz del Calvario nos hizo acepto delante de Dios, y Jesucristo pagó el precio, y delante de Dios ya no somos pecadores, ya no somos enemigos. Tenemos la naturaleza pecaminosa, pero ya no somos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo hizo la paz que nos separaba de nuestro Señor. Entonces aquí está una de las tantas descripciones. Si tú te vas a Apocalipsis, verás lo que significa la ira de Dios. Así que hoy es un buen día para que a la luz de esta palabra, a la luz de estos versículos, reflexionemos. ¿Por qué? Porque aún en el, digamos, en el entorno cristiano, en el entorno de las iglesias, este tema no se toca, porque suavizan el evangelio, porque si digo que Dios es ira, de pronto ya no vuelven más a la iglesia, porque la gente está esperando es que le digan que Dios es amor, que Dios es bueno, y todo eso es cierto. Pero Dios es enemigo del pecado. Todo aquel que anda en el pecado es enemigo de Dios. Y claramente lo dice su palabra, que Dios es celoso y vengador. ¿Sí? Él se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo. Y como salvos tenemos que ser santos delante de un Dios santo. Así que en este día, mi amado amigo, que estás escuchando este devocional, mis amados hermanos, yo creo que esta es una palabra de ánimo, una palabra que merece ser compartida con aquellos que aún no conocen la palabra de Dios, que debemos esforzarnos para que Cristo sea dado a conocer, que no solo nos quedemos en el versículo 3:16 de Juan, sino que también hablemos de este versículo 36, que es tan contundente, pero que al mismo tiempo es una muestra de amor. ¿Por qué? Porque Dios hoy nos los está permitiendo que nosotros lo leamos, ¿verdad? Está dando la oportunidad para que aquel que no conozca a Cristo venga a Cristo, venga en arrepentimiento. Y los que los conocemos, podemos tener aflicciones, podemos tener diferentes circunstancias, pero ese amor, ese ánimo que nos da el Señor cada día, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestra protección. Así que en este día, que la ira de Dios ya sea historia en tu vida, y que vivas en el amor, en santidad y separado de todo pecado. Dios te bendiga grandemente en este día.